90 horas de material en forma de vídeo, que son valorado en 1.426 euros, esto uno. Una entrevista en el canal, un face to face conmigo para darte a conocer y que la gente vea quién es el que ha ganado a 3.000 personas. Estoy serio, ¿eh? Tengo un orzuelo, no sé si ponerme las gafas o quitármelas. Y también consigo una ruptura de patrón, que se dice, ¿no? Que es que capto tu atención. Basta de tonterías. Vamos al vídeo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cuánto tiempo? Mi último vídeo, 12 de julio, ¿he echado de menos YouTube? La verdad es que no. Esto de las estadísticas, no, demasiada presión. Esto es como cuando compites. No, he estado súper bien, haciendo muchísimas cosas, compartiendo colombofilia cada día. Yo no he dejado de estar ahí. Los que estáis en mis cafés colombófilos sabéis que yo cada día, fiel a mi cita, incluso a veces sábados y domingos, he estado ahí. Espero que hayáis pasado muy bien el verano. Lo de hoy es una idea loca, un campeonato mundial. Pero Pablo, ¿qué te pasa ahora? Bueno, soy una mente inquieta, un culo inquieto, como se suele decir. Me apetece algo diferente. Necesito vuestro apoyo, quiero ver ese feedback, a ver si realmente esto tiene sentido. Sé que es una locura, pero a veces de las grandes locuras salen cosas muy bonitas. Bueno, os lo voy a resumir, os lo voy a poner en una pizarra ahora. Pero, ¿qué es un campeonato mundial? Básicamente, dos grandes fondos, las dos distancias que tú tengas más largas en tu campeonato, ¿vale? A nivel de club, ¿vale? Haremos dos grandes fondos, participarás en cada gran fondo con 3 palomas, hasta ahí perfecto, vale. Con esas 3 palomas, tú, en función de si las metes o no las metes, te dará una puntuación, perfecto. Si tú te pones en contacto conmigo en un Google Form que te voy a poner abajo y te apuntarás a todo tu club, quieran o no quieran. Luego ya veremos si quieren o no quieren el premio, esa es otra historia. Vale, después de esos dos grandes fondos vamos a intentar igualar la historia, ¿por qué? Porque hay zonas de México, zonas de España, zonas de Estados Unidos que son más fáciles que otras zonas de otros países. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Por tasa de recepción, es decir, no por zona geográfica. Quiero decir que se va a dividir en 4 zonas, sueltas de hasta el 10%, sueltas de hasta el 20%, sueltas de hasta el 30% y sueltas del 31% para arriba. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que en México normalmente las sueltas son del 30%, pero ese año esos dos grandes fondos, uno es del 10% o del 9 y otro es del 28, pues se aplicarán los puntos de tasas distintas. A la tasa, por ejemplo, número 1 de menos del 10%, por cada paloma que metas son 2.000 puntos, la siguiente 1.980 y la tercera 1.960, por ejemplo. Y en cambio en la tasa 4, la primera son 1.300, la segunda 1.200 y pico, y así, son 3. Luego, tenemos en cuenta otra variable, y ya se ha acabado. Solo entrarán en concurso las palomas del 20%. 20%, 10%, ¿a qué te refieres, Pablo? Me refiero que va a haber 4 tasas, es decir, en función de la dureza de tu suelta se le va a aplicar una tasa u otra y va a haber una puntuación, unos puntos. Y 2, solo entrarán en esa puntuación siempre, sin excepción, el 20% de las palomas. Con lo cual, en una zona complicada de montañas o de mar, donde realmente es difícil de las 3 con las que tú participas meter una, esa te va a dar puntos y seguro que está dentro del 20%. Pero en cambio en otra zona de México o de Argentina donde el tipo te mete las 3, pues esas 3 tienen que estar dentro del 20% para poder entrar en concurso. Entonces se iguala todo. Vamos a la pizarra, os lo explico y creo que, como todo, esto es una idea. Con el feedback me podéis dar otras ideas, esto hay que darle forma. Pero en síntesis esta es la historia. Después, premios. Te regalo todos los bloques, más de 90 horas, material de 1.426 euros, brutal. Todo el mundo se lo está pasando tenta con él, visto en 21 países. Una entrevista face to face conmigo en el canal para que te conozcan quién es el tipo que ha ganado. Pensad que a lo mejor participan 3, 4, 5.000 personas. Es una barbaridad, o sea que es muy interesante. Y luego las marcas, vamos a ver cuál se apunta a este carro, a este tren del Campeonato Mundial. Nos apoyan y cuando tú ganes te envían una serie de premios y obsequios e historias. Vamos a la pizarra. Amigos, he tenido una idea, un campeonato mundial de colombofilia, un campeonato de Menorca. No, a ver, yo creo que las ideas se construyen en base a que tú quieras fabricarlas, a que tú quieras edificar en base a una idea algo que en el tiempo pues tiene consistencia. El campeonato en el que tú participas tiene importancia porque el resto de competidores le da importancia. Entonces al final esto es una cuestión de paso a paso. Entonces se me ocurrió ya hace tiempo, pero he querido darle forma estas semanas a decir, bueno,
Muchas veces pienso en el fútbol y digo, joder, la de jugo que da el fútbol, una vez acabado el partido, tertulias y demás, entonces pienso, oye, lo de las palomas tiene unas posibilidades enormes y no le acabamos de sacar. Es verdad que somos muy herméticos y casi todo lo que hay en la red, yo por ejemplo me dedico a esto privadamente y en privado pues te cuento lo que sea, pero en YouTube, aunque os parezca que hay barbaridades, sí, no se cuenta más que la superficie. Entonces pensé, bueno, creo que esto tiene muchas posibilidades. Y un campeonato de gran fondo, pero ¿cómo haces un campeonato de gran fondo si ni siquiera en los propios países los campeonatos están igualados? Es verdad, ese es el reto, hacer un campeonato de gran fondo que iguale un poco las fuerzas. Ahora os voy a explicar qué os parece, a ver si me apoyáis, a ver si le damos forma a esto y a ver si funciona. Bueno, la idea es hacer, o sea, vamos a ver, está claro que en el mapa del mundo somos muchos países con líneas de vuelo muy distintas, con grandes fondos donde llega la mitad de las palomas, otras donde llegan el 1%, otros el 5%, esto es muy difícil de igualar. Igualar los extremos siempre va a ser complicado y yo no puedo perder. Lo he intentado y ahora veréis en qué medida, pero al final se trata de que sea un campeonato lo más justo posible. Otro de los escollos que tenemos es que la gran parte de los grandes fondos del hemisferio norte coinciden entre abril y junio, eso lo podemos aguantar. Los del hemisferio sur, como por ejemplo Argentina, es en noviembre. Entonces necesitaríamos la participación de más países del hemisferio sur para poder esperar a los argentinos, yo que sé, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Os explico un poquito cuál es mi idea. Mi idea son realizar dos grandes fondos. Claro, realmente nos aprovechamos de que los planes de vuelo, los camiones, el transporte, todo está hecho. Vamos a utilizar todo eso en nuestro favor. Entonces, necesitamos dos grandes fondos en tu plan de vuelos a nivel de club, no a nivel regional ni a nivel nacional, sino a nivel de club. Necesitamos que tú tengas dos grandes fondos. Ya le daremos forma a cuántos kilómetros. Tu suelta más larga y la anterior más larga. ¿Que tienes dos iguales? Dos iguales. ¿Que tienen una más larga y un poco menos larga? Esas dos. Esos serán los dos grandes fondos. ¿Y cómo participaremos, Pablo? Bueno, la idea, para intentar igualarlo, es que en esos dos grandes fondos, el primero y el segundo, tú participas en los dos con 3 palomas. Las 3 primeras palomas de tu lista. Tú participarás en México, en tu club, con esas 3 palomas, yo en Menorca con estas 3, yo no participo, tú en Mallorca con 3, en Gran Canaria, en Murcia, en Miami, donde tú quieras. Tu gran fondo de tu club, el primer gran fondo, participas con las 3 primeras palomas designadas de tu club. Con el segundo gran fondo, lo mismo. ¿Y cómo igualamos las fuerzas? Bueno, ahora te cuento. La historia, para hacerlo muy entretenido y para que esto sea un campeonato de miles de personas, sí, miles de personas, lo vamos a hacer de la forma siguiente. Imagínate que tú estás en un club, tú estás en otro, tú en otro. Vale, y tú, que eres menganito, decides apuntarte en este campeonato mundial. Bueno, pues automáticamente, cuando tú te apuntas, tus 20 compañeros se apuntan. Cuando tú te apuntas, tus 19 compañeros se apuntan. Y cuando tú te apuntas, tus 50 compañeros se apuntan. Y así multiplicamos, pasamos de 3 a 50, 70, 89, a 90 personas prácticamente, de 3 personas. Ahora os explicaré cómo lo haremos. Entonces, con esta gran masa de competidores, podemos llegar a hacer un campeonato de 2.000, 3.000, incluso más competidores, con lo cual puede ser fabuloso. La película es que sean sueltas de club, de tu plan de vuelo, que tú envíes el listado de llegadas de las palomas, donde se pueda apreciar esas 3 designadas. Si has enviado 10, esas 3 primeras designadas, necesitamos que sea la primera, segunda y tercera. Eso le iríamos dando vuelta. El vídeo de hoy simplemente es para lanzaros la idea a ver qué os parece. Claro, aquí el gran escollo, ¿cuál es? La puntuación. ¿Cómo igualamos una zona como las Islas Canarias, que a lo mejor tienen grandes fondos del 1, 2, 3%, con zonas a lo mejor de México y Argentina, donde a lo mejor sus grandes fondos son del 50%. Entonces, claro, esto es difícilmente igualable. Se me ha ocurrido lo siguiente. El sistema de puntuación va a estar basado en tasas de llegada. Tasas de llegada, ¿qué es eso? Bueno, esto no significa que es una tasa geográfica, es decir, que a Argentina y a México le vamos a aplicar una tasa y a Canarias otra, y a Baleares otra, y a Asturias otra. No. Esto significa que en función de la dureza de tu suelta se le va a aplicar
una tasa. Por ejemplo, lo explico bien. Tasa 1, por ejemplo. Tasa 1, tasa 2, tasa 3 y tasa 4. Estas serían las tasas. La tasa 1 corresponde a sueltas de menos del 10%. El 11% corresponde a la siguiente. La tasa 2 de menos del 20%. O sea, una suelta del 12% estaría aquí. Tasa 3 de menos del 30% y la tasa 4 del 31% en adelante. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que en México, que es un lugar donde llegan palomas, Argentina lo mismo, en muchos estados de Estados Unidos, vale, yo que sé, en España, en Andalucía, resulta que uno de los grandes fondos en los que vas a participar de esos dos sale realmente duro, vale, sale del 10%, se te aplicará esta tasa, o sea, se te aplicará el sistema de puntuación en función de esta tasa de llegadas. Y si el segundo ha sido una suelta del 20%, lo mismo. Si en México resulta que tienen una del 50%, se te aplicará esta tasa, pero resulta que el segundo gran fondo fue un desastre, se te aplicará esta tasa. Bueno, ¿en qué consisten estas tasas en la puntuación? Bueno, claro, cada paloma se le va a aplicar unos puntos. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí, que se vea. Lo que es la tasa de recepción número 1, que comprende aquellas palomas, aquellas sueltas de menos del 10%, a la primera paloma que marques se le da 2.000 puntos, a la segunda 1.980 y a la tercera 1.960. Si estás, por ejemplo, si en el segundo gran fondo es un gran fondo fácil, donde llega el 40% de las palomas, estarían en esta franja, entonces a la primera paloma se le da 1.300, a la segunda 1.287 y la tercera 1.274. Vale. Claro, esta es un poco la idea, que en función de la dureza de ese gran fondo tengas un número de puntos. Vale. Ahora viene una película, que intentaré escribirlo aquí otra vez, porque ahora viene el elemento corrector. En la tasa 1, que corresponde al 10%, sueltas de menos del 10%, sueltas de menos del 20%, suelta de menos del 30% y de 31% en adelante, le corresponde por cada paloma esta puntuación. Aquí se aplica la variable 2 por 0, 1,8 por 0, 1,6 y 1,3. Vale, si tú marcas una paloma, llega el primer gran fondo y marcas una paloma, solo se te dan 2.000 puntos, porque la suelta ha sido del 10%, se te dan 2.000 puntos. Si tu gran fondo corresponde a una suelta del 30% y tu primera paloma, se le dan 1.600 puntos. Si marcas la segunda, 1.584 y así, son 3, ¿vale? ¿Dónde lo igualo? Una paloma marcada en cualquier zona nunca puede ser mejor que 2, pero 2 sí mejor que 3, me explico. Esto es muy difícil, pero cualquier paloma marcada aquí no puede superar a 2 marcadas de aquí. Eso está pensado de esa forma. Pero en cambio, en los extremos se igualan 2 palomas marcadas aquí, que tienen muchísimo mérito, en una suelta del 10%, es un pelín mejor que 3 marcadas en una suelta de más del 31%. Es decir, 3.861 puntos contra 3.980. Por un poco, es mejor 2 palomas de aquí que 3 de aquí. Y esta es la puntuación que se te daría si consiguieras las 3 palomas. Ahora viene la otra variable. La otra variable para igualarlo es que todo esto tiene lugar dentro del 20%. ¿A qué te refieres, Pablo? Bueno, claro, vamos a ponernos una zona de montaña o una zona de mar. Claro, la suelta seguramente va a ser de un 15%, de un 18%, de un 2%. Entonces, claro, todas las palomas que metas van a valer. El problema va a ser meter 3 palomas en este contexto, difícil. En cambio, si nos vamos a una zona de la tasa 4, es decir, una zona donde un gran fondo que sea del 40%, lo difícil, es decir, van a llegar al 40% de las palomas, ¿vale? Pero lo importante es meter esas 3 dentro del 20%. Y esa es la historia. Voy a hacer un resumen. Vamos a suponer que hay 2 grandes fondos en tu club, ¿vale? Pues tú participas, te pones en contacto conmigo, os voy a pasar un enlace que es de Google Forms para que os apuntéis en el campeonato, ¿vale? Os apuntáis. En el momento que te apuntas tú, se apuntan todos tus compañeros. Vale, participamos en 2 grandes fondos, los 2 más largos que tengas. Si son iguales, perfecto. Activas a todo tu club, perfecto. Y participas con 3 palomas en cada gran fondo. Hasta ahí perfecto. Donde hay 4 zonas de dificultad. Sueltas de hasta el 10%, de hasta el 20%, de hasta el 30% y del 31% en adelante. Vale. Y solo vamos a computar, porque si no yo me volveré loco, las sueltas hasta el 20%.
Con lo cual va a igualar, porque si tú has tenido una suelta del 10%, que ya va a ser duro que metas una paloma, te va a contabilizar esos 2.000 puntos. Esta, que en lugar de 2.000 puntos eran 1.300 puntos, puede que llegas a meter 2, pero las tienes que meter dentro del 20%. Entonces iguala mucho el tema de las tasas de dificultad en función de cómo haya sido tu... Oye, ese año, por ejemplo, en México, que es un poco más, digamos, más fácil en cuanto a llegadas, a lo mejor tienen 2 sueltas terribles, se le aplicará eso. Con lo cual, la dificultad se mueve en función de cómo hayan sido tus sueltas. Y siempre tendremos solo en cuenta el 20%, con lo cual, en una colombofilia donde resulta que los 2 grandes fondos son del 40%, claro, lo difícil es que el tipo que vaya a quedar campeón meta sus 3 palomas designadas dentro del 20%. Esto es posible. Y es un poco el juego. El juego consiste en buscar grandes fondos del mundo, una tasa de dificultad en función de cómo han sido las 2 sueltas en tu país, en tu club, y tener solamente en cuenta el 20%. En este 20%, la gente de aquí va a tener muy difícil meter más de una paloma. Si mete una ya es un milagro, si mete 2, la leche, y estos van a tener la posibilidad de meter las 3. Pero el rollo es que la tienen que meter dentro del 20%. Entonces se vuelve a igualar por segunda vez. Y una paloma nunca gana a 2 palomas, me parece justo, pero en cambio 2 palomas marcadas de aquí ganan por un pelín, prácticamente empate, a 3 de aquí. Con lo cual me parece que el sistema es muy perfecto. Mejoras, claro, si hacemos la primera edición y vemos que en la segunda esto es mejorable, se van poco a poco colocando las cosas para que esto tenga lugar. Luego hay grandes fondos que, bueno, no son grandes fondos por kilometraje, pero quizás por tanto de % de llegadas de palomas, sí, se me ocurre Lanzarote. Habría que estudiar qué grandes fondos tienes cuando te pones en contacto conmigo. Aquí la idea es... Yo te dejo un enlace en los comentarios, es un formulario de Google Forms, ahí tienes que decirme cuántos sois en tu club, dejarme tu número de teléfono de WhatsApp, tu email y te apuntas. Y apuntas al resto de compañeros. Vale, me dices, oye, si los compañeros no quieren participar, bueno, van a participar aunque no quieras. Vamos a suponer que de estas 3.000 personas gana un tipo que no quería participar, perfecto. ¿Qué premios tenemos? Tenemos todos los bloques. Estamos hablando de 90 horas de material en forma de vídeo, que son valorado en 1.426 euros, esto uno. Una entrevista en el canal, un face to face conmigo para darte a conocer y que la gente vea quién es el que ha ganado a 3.000 personas. Y a partir de aquí, en función de las personas que seamos, yo me pongo en contacto con las marcas y vamos a conseguir que las marcas te envíen regalos, vamos a ver cómo lo hacemos, para que el premio sea más redondo. Y con el tiempo, esta es la primera edición, vemos qué tal va. Sí, en principio es de habla hispana, se puede apuntar al que quiera, y lo de campeonato mundial es una coña, se puede reír al que quiera, pero el que está construyendo colombofilia soy yo y vosotros si me ayudáis. Pero me encantaría participar sin mover un dedo, es decir, ostras, voy a hacer lo mismo de siempre, en mi club, en mi isla, en mi montaña, donde tú quieras, y además, rellenando este formulario me apunto a este campeonato. Y este campeonato me da la posibilidad de, primero, que me den a conocer, de seguir un campeonato. Claro, esto es un rollo. Yo tendré, por ejemplo, si nos olvidamos del hemisferio sur, lo hacemos de abril a julio, yo tengo estos meses para hacer una clasificación. Yo intentaría coger una clasificación de los 10, 15, 20 mejores y haría una clasificación donde se vería por banderas, por países. Es un curro, es un trabajo. Yo en esto no gano nada. Gano colombofilia, me apetecen los juegos, me apetece divertirme con vosotros. Para mí es un marrón, yo estoy muy bien como estoy con los bloques. Mis bloques se han visto en 21 países, yo os lo aseguro, pero me gusta participar, empatizar, jugar, todo lo que os podéis imaginar. Y me parece que si apoyáis esta idea, puede ser súper interesante. Pero para poder ofrecer a las marcas cantidad de personas, oye, tengo un campeonato en el que participan 1.500 personas. Bueno, ¿qué campeonato conoces tú que participan 1.500, 2.000 o 3.000 o 4.000 personas? Entonces esto es lo que hay que hacer grande. Os dejo el formulario en los comentarios, le daré publicidad, seguiré escribiendo en mis cafés diarios todos aquellos que lo recibís y vamos a intentar que esto funcione.